historia tiene opiniones sobre todo lo que hablamos y más incluso. Sus puntos de vista tienen un análisis previo y también la experiencia de una jugadora de Dota de muchos años vividos con el juego. Y yo admiro y valoro muchísimo a las mujeres que, además de tener una opinión formada, encima la expresan. La conocí en Reddit como AP Muja. Nació el 20 de abril en Montevideo, pero desde hace un tiempo vive en Saitama, una ciudad a las afueras de Tokio. Cuando AP era más pequeña, deseó muchísimo haber tenido la posibilidad de jugar al Dota con otras chicas. Sin embargo, cuando ella empezó a jugar y durante mucho tiempo, las chicas doteras permanecían en la sombra. Hoy todavía sigue buscando compartir el juego con mujeres, y por eso lo hace desde Saitama con chicas filipinas. Me pareció que el hecho de vivir en una región desconocida para quienes juegan Dota en América y Europa iba a traer cosas interesantes que no conocemos, por eso la invité a DotaFem. Ahora les invito a ustedes a que la conozcan a ella. Es el sueño otaku. Pero lo gracioso es que en realidad yo era media otaku cuando tenía 15 años y estudié japonés y eso cuando era chica, pero ese sueño como que se me fue y yo cambié un poco el mirar anime y leer manga por jugar videojuegos, que jugué toda la vida, pero se volvió más fuerte después que me armé mi primera computadora cuando tenía 18 y ya como que me dediqué de lleno a los videojuegos. Y dejé un poco el manga, el anime, bueno, no un poco, lo dejé del todo. Entonces en realidad dejó de ser mi sueño y terminé viniendo a Japón por cuestiones académicas, porque me gané una beca y qué sé yo, y no por nada de que soñaba con venir a Japón. O sea que si yo pudiera como decirle a mí misma de 15 años que vas a estar viendo en Japón, esa AP estaría loca, o sea, muy contenta. Yo estoy como loca pero de otra manera. De otra manera, sí. Si te gustan el anime y los videojuegos, Japón es el país ideal para venirte de turista. Yo no sé si le recomendaría a todo el mundo que se viniera a vivir a Japón. Yo extraño pila Uruguay y tengo pensado volver eventualmente, pero como turista te vas a divertir y te va a encantar seguro. O sea, eso en esos sentidos sí. Y para la cultura fan hay de todo, ¿no? De todo. Incluso cosas como de, no sé, figuras, cosas que en Uruguay son difíciles de conseguir, acá las venden en todos lados. Sí, jugué toda la vida videojuegos porque en mi casa se compró Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, Play 2. Bueno, mi familia pasó por todas, por todo lo que es el espectro de pobreza o sea, y cuando yo era más chica mi familia tenía más dinero y podía comprar esas cosas y pasé a la pobreza total, o sea, que mi madre viviendo en una pensión y cosas complicadas. Y en realidad lo que pasó justamente fue cuando era más chica jugaba más consola, porque había consola en mi casa, y después cuando fui adolescente, que ya no había plata, tenía a duras penas una tele en mi casa, empecé a ir a jugar al ciber. Y jugábamos en el cibercafé con mis amigos. Y era cuestión de conseguir una moneda para ir al cibercafé. Esa era la misión de mi vida, era conseguir una moneda. Porque con 5 pesos uruguayos en ese momento comprabas 20 minutos del ciber. Entonces mi objetivo era conseguir 5 pesos porque yo iba al ciber 20 minutos y el dueño del ciber, que era re buena onda, me dejaba quedarme hasta que viniera el cliente y necesitara la máquina, porque ya me había hecho amigo del dueño, me había hecho amigo de todo el mundo. Y con mi hermano nos manejábamos, buscábamos las monedas, le buscábamos la vuelta para ir al ciber cada vez que pudiéramos. Y era lo que había. Y recién, ya te digo, a los 18, con ayuda de mi novio que tenía en ese momento y fuimos como comprando partes usadas, armé mi primera computadora gamer en casa y ahí empecé como a jugar, sí, en casa y dejé el ciber. Y dejé las consolas también. Hoy en día no tengo consolas, sino que juego en PC. Y en realidad, sí, o sea, seguía yendo. Yo fui hasta el último año del liceo, de la secundaria, fui al ciber.
Aparte que tenía mis amigos jugaban conmigo, mi hermano también, íbamos al ciber todos juntos, hacíamos LAN, tuve una época que yo organizaba LANs y venía a veces gente del interior del país a jugar en mis LANs, que nos reservábamos el ciber y hacíamos como unos eventos. Y la verdad que sí, hasta que no tuve mi propia computadora no me quedaba otra que ir al ciber. Y jugaba más que nada cosas multiplayer, y ahí fue donde nació también lo del Dota y todo, con el primer Dota. No, justamente no había chicas, nunca tuve una amiga que jugara conmigo, por más que me hubiera gustado mucho. Y eso un poco me afectó, como que crecí más bien sin amigas, y recién de grande empecé como a revalorizar el valor que tenían las mujeres en mi vida, y como que y la importancia de la sororidad y un montón de cosas que me nacieron de más grande, y hoy en día tengo más amigas que amigos, y entiendo que aunque mis amigas no jueguen videojuegos, sigo teniendo mucho más en común con ellas por el hecho de ser mujeres y compartir experiencias de vida que cualquiera de mis amigos varones que bueno, jugamos todos videojuegos. Y eso me costó mucho entenderlo, porque cuando era chica yo pensaba, no, los que tienen, con los que yo me identifico son con los varones, porque son los que juegan conmigo. Y yo tenía esta idea de que tener amigos varones era mejor. Y es algo como muy feo que me parece que pasa por el hecho de que, bueno, no haya tanta representación femenina jugando videojuegos. Y que yo crecí pensando que, bueno, no necesitaba amigas mujeres, y no era así. Sí, me faltaba, y creo que a nivel emocional, y después cómo te relacionas con los hombres, y bueno, no me quiero poner a psicoanalizar nada, pero yo pienso que sí afecta, o sea, afecta, y no de la mejor manera. A mí, yo, mirando así en retrospectiva, 15 años después, o lo que sea, mi adolescencia, me hubiera hecho muy bien conectar mejor con mis amigas mujeres, pero bueno, yo pensaba que como no jugaban videojuegos no teníamos nada en común. Y no es así, obviamente, ¿no? Pero como un prejuicio quizás. Eh, pero para los que jugamos mucho videojuegos tenemos esta tendencia a hacer el hecho de que juegas videojuegos, a hacerlo tu personalidad, ¿no? Y te definís por el hecho de que juegas videojuegos, entonces decís, mis amigos también tienen que jugar. Y no es tu esencia, no es solo eso, ¿no? Pero bueno, y hoy en día tengo unas cuantas amigas y ninguna de ellas juega. Pero bueno, es complicado el tema del servidor, porque también hoy me enteré de que se hacen campeonatos, o sea, como que me empecé a enterar de cosas copadas que se pueden hacer con otras mujeres en la TAM, que no las puedo hacer por estar acá. Bueno, y de hecho tuve que dejar de jugar con amigos y todo que jugaba antes, porque es imposible con el lag. Sí, me acuerdo. Era en la época que jugábamos en el ciber. No me acuerdo bien la edad, capaz que tenía tipo 13 o 14 capaz. Sí, era, y jugábamos al Warcraft, ¿no? Jugábamos a Warcraft 3 en LAN. Y a mí me encantaba el Warcraft, y tengo esto de que después de que juego mucho una cosa, me cuesta mucho cambiar. O sea, ya cuando viene el juego nuevo, pasar del Call of Duty 1 al 2 me costó. Pasar del Call of Duty 2 al Modern Warfare me costó. Y todo, el Left 4 Dead 1 al Left 4 Dead 2, horrible. Y lo que pasó fue que un día se le ocurrió a CB, al dueño del ciber, qué sé yo, instalar el Dota, que era, bueno, ya sabes, un mod del Warcraft, del Frozen Throne. Y mis amigos querían jugar obviamente querían jugar a lo nuevo, al nuevo modo. Y yo no quería saber nada. Sí, pero yo estaba enojadísima, yo quería jugar a lo que jugábamos siempre. Me gustan mucho los cambios a mí, y entonces yo empecé a jugar al Dota con mucho odio, porque por culpa del Dota no podía jugar al Warcraft. Y bueno, y así jugábamos, pero bueno, yo luchaba contra eso, entonces a veces jugábamos Dota, a veces jugábamos Warcraft, y ta. Y después como que empezamos a jugar otras cosas, y el Dota quedó como ahí un poco para el olvido, hasta que salió, bueno, que anunciaron que la beta muchos años después del Dota 2, y a pesar de ese como
primer odio que tuve con Dota, digo, obviamente el Dota me gustaba, era un buen juego, me gustaba el lore, quería ver a los héroes de nuevo y yo estaba segura que me iba a gustar el Dota 2. O sea, yo cuando salió el Dota 2 estaba emocionada por jugarlo, y mis amigos también, y me anoté para la beta, y bueno, y empecé a jugar desde la beta en realidad, desde 2011. Pero sinceramente, claro, a lo largo, vos decís, es el juego que más he jugado si miro hacia atrás. Y bueno, probablemente en cantidad de horas también, pero no es que jugué 12 o 13 años Dota 2 de corrido, así, ¿no? Me tomo, sí, yo a veces al Dota le digo, bueno, para. y lo pongo en pausa y por ahí juego otras cosas y no juego hasta el año siguiente. Algo que me pasó mucho siempre es jugar fuertemente en la temporada del International, me te agarra, ¿no? Y el Battle Pass, que me lo compré siempre todos los años, y, y hacía los desafíos, todo, y después que pasaba la locura del International, como 3 meses o 4 meses, me tomaba un break y decía, bueno, voy a jugar otra cosa. Y hasta el siguiente año como que no me volvía de nuevo esa furia de meter un montón de horas todos los días. Y así, digo, o sea, no jugué 13 años de corrido, sino que al Dota lo dejo y lo retomo, lo dejo y lo retomo. Pero bueno, igual con los años acumulé unas cuantas horas, no sé, como 5.000 horas o algo de juego. Que ahí había algo del de ese primer encuentro con el Dota 2 que estaba lindo, que era el hecho como la inocencia, ¿no? Y la ingenuidad de jugar sin que haya tantas reglas y tanta... O sea, hoy en día hay como una expectativa de que estos son los roles, estos son los héroes, estos son los ítems que por lo general hay que comprar, esta es la meta, y todo lo que se salga muy groseramente de eso es griefing, y estás como arruinando el juego. Sin embargo, cuando al principio éramos todos nuevos en el juego, aunque vos hubieras jugado Dota 1, no importa, o sea, era un juego nuevo, una interfaz nueva, y estábamos todos como aprendiendo el juego, y para mí había más libertad, porque es como un free for all, ¿viste? O sea, estamos todos aprendiendo, entonces no es que esto está mal y esto está bien. Yo me acuerdo que yo jugaba Warlock Mid, lo jugaba un montón, no sé, cosas que hoy en día por ahí no están bien, porque no estaba tan claro el tema de los roles o el tema de que esto se tiene que jugar así. Fue como que de a poco, y sobre todo los pro, empezaron ellos como a armar lo que era la meta, y después como que uno va aprendiendo, pero llevó como un tiempo, ¿no? No estaba tan claro para nada, en mi opinión, que había una determinada forma de cómo se tenía que jugar el Dota, y eso te daba más libertad. Yo me sentía mucho más libre al principio que ahora. Y eso sí estaba lindo, me parece. Ahora hay guías, es verdad, hay guías, hay tutoriales, pero el Dota no es más fácil ahora que antes. O sea, para mí el Dota es más difícil ahora. O sea, el Dota ahora es mucho más complejo, tenés que los ítems neutrales, Es verdad que agregaron cosas para hacerlo más fácil, por ejemplo, que ahora tenés, no sé, el TP lo tenés como en un slot aparte, y, o sea, pero son cambios que yo considero que se llaman cambios de calidad de vida, que hacen los desarrolladores para justamente mejorar la calidad de vida del juego, y no creo que hacen a la dificultad del juego. Para mí en lo que es complejidad, el juego es un poco más complejo ahora. Pero hay más recursos. Igual sigue siendo el Dota, yo te admiro que estés aprendiendo a jugarlo. Yo dejé de tratar de convencer a mis amigos de que vengan a jugar Dota porque me ven a mí, o sea, empiezo a hablar y ya se hicieron pedo, o sea, ya no entienden. ¿Cómo? O sea, tienen que aprender las mecánicas del héroe, la estrategia, es mucha cosa lo que hay que aprender del Dota, y para mí es uno de los grandes problemas del Dota del futuro. ¿Cómo van a ser cuando todos empecemos a envejecer y cuando los que se van sean más que los que vienen? ¿Viste? Y bueno, ahora tenés el modo nuevo jugador, y eso no existía antes. O sea, obvio, el Valve está o sea, sabe el problema que tiene, y tratan de que el juego sea más accesible para los nuevos jugadores, pero
pero está difícil, es un juego difícil. Paciencia sí. O sea, cierta personalidad por ahí no, pero paciencia sí. Si sos una persona que querés tener buenos resultados enseguida, ¿viste? Yo era un poco así, o sigo siendo un poco así. No te vas a frustrar porque vas a decir, y yo de hecho lo veo mucho en Reddit, vos lo verás también en nuevos jugadores que publican así frustrados porque pierden mucho. Claro, y ahí me pasó cuando calibré por primera vez, que calibré con medalla baja, más baja que ahora. Me sentí horrible, o sea, me sentí súper frustrada porque dije, todo lo que le dediqué, todo lo que aprendí, me da esto. Y lo cual demostraba que nada, tengo más para aprender, simplemente. Pero puede ser frustrante, sobre todo si sos muy competitivo y no te gusta empezar un juego y ser malo en un juego. Pero si sos una persona paciente y tenés horas, tenés disponibilidad para dedicarle lo que el Dota necesita, no importa tu forma de ser, porque hay distintos roles, distintos héroes, y vas a poder adaptar tu personalidad a los distintos roles y todo. Esa es una buena forma de verlo, más optimista, de que, claro, como es difícil y hay tanto para hacer y tanto para aprender, este desafío también te puede atraer un montón. Y también yo siento que mucha gente se queda en el Dota por eso. Yo siento que mucha gente dice, ya aprendí todo esto, más vale me quedo. O sea, ya le dediqué 5 años de mi vida o lo que sea, ¿no? Ahora ya son más, pero ponele que le hayas dedicado X años y ya aprendiste un montón de cosas, decís, no voy a tirar todo eso por la borda, voy a seguir. Porque sabes lo difícil que puede llegar a ese punto. Entonces yo siento que eso capaz que ha mantenido a muchos jugadores a lo largo de mucho tiempo, aún ahí en Dota. Y obvio que el Dota tiene una magia que por algo seguimos jugando, ¿no? Pero sí, es difícil, es un juego complicado y no sé cuál es la solución a eso, porque si al Dota lo empiezan a hacer mucho más fácil y empiezan a sacar mecánicas o cosas, se termina el Dota, ya no es Dota, es otra cosa, y los jugadores de toda la vida van a estar enojadísimos y creo que tampoco funcionaría. Entonces está. Pero también hay como una arrogancia, ¿no? Yo sé que hay muchos jugadores de Dota que les encanta decir, bueno, el Dota es más difícil que el LOL, y como que, yo aprendí a jugar el Dota, vos jugás LOL o lo que sea, o, cualquiera puede jugar Overwatch, yo juego Dota, que es más difícil. Hay como un poco de eso también, de sacar como la medalla, ¿no? He visto videos, nunca jugué al LOL, pero he visto videos, por ejemplo, de alguien que jugaba al LOL toda la vida y va para el Dota y te dicen que es difícil, es más difícil. Tiene más mecánicas, qué sé yo, de negar creeps y boludeces así que, bueno, en el LOL creo que hasta te podés rendir si querés, en el Dota no, o sea, tienen sus diferencias, ¿no? Yo pienso que sí, que el Dota debe ser más complejo, por lo que tengo entendido. Y a algunas personas les gusta eso, como que les da como orgullo, no sé. Pero yo como no jugué nunca otro MOBA, solo Dota, sí, o sea, juegos multijugador sí, me gustan, pero shooters. He jugado muchos shooters, pero MOBA de Dota es el único, así que yo no podría decir con total conciencia que el Dota es mejor que el LoL. Pero bueno, yo defiendo el Dota, sí, obvio. Y para mí siempre ha sido muy importante, es como un, no sé, como un tesorito, ¿viste? Como que, bueno, para mí tiene una categoría aparte. Vos me podés preguntar, bueno, ¿qué tipo de juegos te gustan? Me gustan muchos y te puedo decir, sí, porque me gustan los shooters, los RPG y me gusta Dota. O sea, ni siquiera lo considero como un MOBA, como que tiene como su categoría aparte y me ha acompañado durante tanto tiempo y distintas personas que yo tenía a mi lado en ese momento y no sé, como que puedo identificarme a mí misma de, bueno, qué me estaba pasando en ese momento de la vida y seguía jugando Dota. Para mí es re especial, yo no me imagino dejando de jugar Dota, o sea, no sé qué le va a pasar al Dota como juego, si va a ser sostenible, si saldrá un Dota 3 o qué, pero para mí siempre voy a jugar.
siempre me va a acompañar. Y además otra cosa del Dota es que yo me gusta como jugadora, pero me gusta como eSport. O sea, a mí me gusta mirar el Dota. Ponele, yo por ahí puedo pasar 3 meses sin jugar Dota, pero sigo mirando. O sea, desayuno y me miro una partida, o me miro los resultados del torneo. Como quien mira fútbol, yo miro Dota. Entonces, y nada, y por ahí soy capaz que me pongo más hincha, o no sé. Entonces, yo siento que aunque no juegue, igual soy espectadora. O sea, que siempre tiene un lugar en mi vida, esté con ganas de jugar o no. Es importante. Yo, por ejemplo, me preocupé mucho ahora en el último International, bueno, con los cambios que hicieron, que el premio fue muy bajito, y yo dije, ay no, viste que yo me pongo fatalista y digo, ay no, ahora se termina los pros, se termina todo, y qué voy a mirar ahora, o sea, si no se termina. Claro, no, yo me puse fatalista, pero tiene un lugar en mi vida, así no lo juegue, es lo que quiero decir. Y es importante para mí, y me encanta compartirlo. O sea, mis amigos están podridos de que les hable de Dota. Ninguno juega Dota, y yo se los hablo igual. Acá no encontré. O sea, eso ya es como mucho pedir. Y como que no me llama tanto la atención, ¿viste? A meterme en algún grupo, no sé, de filipinos. Por ahí no. Entonces, nada, me da cosa meterme en un grupo de, por ejemplo, latinas que juegan Dota y no poder jugar con ellas. Y yo siento que en Uruguay no hay mucha movida, ¿viste? No hay tanta movida. La gente no conoce, no entiende bien lo que es. Sé que hay otros países en América Latina que están mucho más. Hay mucha más comunidad de Dota, por ejemplo. Pero en Uruguay no tanto. La verdad que no somos muchos. Y de eso, de los que juegan, son aún menos. Yo no conozco, por ejemplo, ningún equipo ni nada uruguayo. Y yo siempre siento que la visión de los eSports es medio como que no se lo toman muy en serio, ¿viste? Porque no es un trabajo de verdad, o no es un deporte. Bueno, el ajedrez es un deporte, pero por algún motivo los videojuegos no son deportes, no sé. Hay como esas visiones que más bien me parece como que están mal, más bien negativas. Pero creo que es por algo de los videojuegos. Yo siento que los videojuegos aún todavía se ven como algo de lo cual, una fase de tu vida por la cual vos pasás y después madurás y listo. Claro, y la dejás. Entonces es como que una persona que se está dedicando a los eSports, o incluso streameando, ¿no? Como que le estás dedicando horas, que lo querés hacer como un trabajo, como que no se toma en serio, siento yo. Pero no es porque el eSport no se considera una cosa seria, sino porque los videojuegos no se consideran una cosa seria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo te vas a conseguir un trabajo de verdad? Tipo así. Y lo cual me parece muy mal, porque bien que los jugadores de fútbol cobran millones de dólares por perseguir una pelota, ¿por qué no podemos, digamos, disfrutar una partida de gente destruyendo un Ancient? No le veo el sentido, porque si vas a criticar los eSports, entonces todos los deportes tendrían lo mismo de criticable, no sé. Pero creo que es como una visión así negativa sobre los videojuegos. Incluso me pasa de que a ciertas personas me cuesta decirle que me gustan los videojuegos o que juego videojuegos. No sé, a mi profesor en la universidad, ¿no? No sé, capaz que le dije, no me acuerdo, pero como que esas cosas todavía las sigo sintiendo como, ay, me da un poco de vergüenza, ¿no? Que piense que no soy una persona seria, porque sé que sigue habiendo como un prejuicio para, sobre todo, gente grande que sigue jugando, ¿no? Entonces yo siento que es media negativa la visión de los eSports. Y acá en Japón lo que tiene es que los eSports que se juegan, yo no los juego y nadie juega Dota acá. No sé por qué, tengo que googlearlo. Hay un servidor en Japón, o sea, literal, servidor Japón, y nadie juega Dota acá. O sea, no juegan los japoneses al Dota.
Yo yo juego en el servidor de Japón y la gente con la que juego son más que nada filipinos. En Filipinas se juega muchísimo el Dota, muchísimo. Es casi el deporte nacional. Y ellos juegan en el servidor de Japón, que es el más cerca que tienen, o el de sudeste asiático. Y rusos, me tocan los rusos también. Ponele, el 70% me tocan filipinos y el resto rusos. No sé por qué. Aparte que yo juego solo con servidor Japón activado porque quiero tener el mejor ping posible. Y esos son los que más me tocan jugar. Pero japoneses jugando al Dota, no. Y muchos ni saben lo que es Dota. O sea, cuando les leo, ¿no? Y la única persona que conocí en Japón que jugaba Dota era un filipino. Y fue tipo, bueno, obviamente. Pero sí, algo lindo que tiene Filipinas es que hay muchas más mujeres que juegan Dota. Muchas más. Es como Perú. Es así. Y bueno, Filipinas también aparte es como los latinos de Asia, ¿no? O sea, son Filipinas. Así que tiene también ese sentido de la comparación. Pero muchas mujeres filipinas juegan. De hecho, una amiga que me hice jugando al Dota, que nunca había tenido amigas jugando al Dota, es filipina, por ejemplo. Porque, por ejemplo, algo que me di cuenta es que como está mucho más normalizado en Filipinas jugar al Dota, las mujeres hablan en el micrófono y cosas que, bueno, nunca me animé a hacer eso en Latam porque te dicen cualquier disparate. O sea, cualquier asquerosidad, o sea, horrible. Y cuando jugás con filipinos te das cuenta que está mucho más normalizado. Hablan por micrófono, no sé, se evidencian que son mujeres cuando yo más bien tiendo a ocultarlo. Sí, es como algo tan común jugar al Dota en las Filipinas que cualquiera puede jugar. Y esta muchacha que conocí yo, por ejemplo, de mi misma edad, era madre y todo, y se hacía tiempo para jugar al Dota. Sí, y ella a su vez tenía amigas que jugaban, y eso estuvo bueno. Y ahí dije, bueno, me tendré que hacer amigas filipinas. Y ella con la única con la que conecté, porque la verdad yo soy más bien introvertida, entonces no soy de usar el chat, ni tampoco hablo con el micrófono, pero me siento realmente mucho mejor, más cómoda como mujer jugando en el servidor acá que en Latam. Y aparte que te dicen cualquier cosa misógina y bueno, pero eso es algo que no es del Dota, ¿no? Me pasaba lo mismo en el Call of Duty. Y de hecho yo estuve, cuando empecé a jugar, estaba jugando con un grupo de varones, jugaba al modo Warfare, estábamos jugando al modo Warfare, primero modo Warfare. Yo jugaba con el seudónimo Juancho. Jugaba como varón. Aparte que, o sea, jugaba bien Call of Duty. Yo en esa época era como de salir primera y qué sé yo. Y también streameé Modern Warfare 3 Warzone streameé, porque se me daba bien, pero no me animaba, no me animaba a que supieran que era mujer, porque ya me había pasado de que se enteraran y me empezaran a decir degeneradeces en el chat, ¿viste? Entonces al final era más fácil ser Juancho y listo. Y después lo otro que tiene que mi seudónimo, AP, como que no tiene género, puede ser cualquier cosa, y por defecto siempre asumen que sos hombre, ¿no? Por defecto. Nunca me pasó que alguien asuma que soy mujer. Que se enteren, bueno, pero que asuman, jamás. Y si nadie me pregunta, yo no digo nada. Pero bueno, sí me gustó que en Filipinas no se hacían problema. Sí, wow, y como que no había tampoco comentarios feos en el chat, o por lo menos no tanta cosa. Estuvo bueno, y un par de personas que me agregaron, porque por ahí les gustaba cómo jugaba. Bueno, vamos a hacer party, y se enteraban que yo era mujer porque les decía, o qué sé yo, o me preguntaban. Y era como, ok, me gustó. Ahora que tienen todos los otros problemas de toxicidad que tiene el resto del mundo del Dota, lo tienen. Y tal, ya te digo, no hay escena pro ni tampoco no pro de Dota en Japón. Que me enteré de que existían como estos campeonatos de mujeres, y algunas tienen
un ranking bastante alto y todo, fue de eso, fueron de Malasia y bueno, Filipinas, capaz también. También de Asia, como que cuando estaba en la TAM no estaba tan enterada y me empecé a enterar un poco más ahora, pero también porque me encontré con una situación distinta de ver más mujeres en el Dota. Y ahí como que me dio curiosidad y en realidad fui yo la que googleé y me enteré que existía una escena de mujeres, pero bueno, por ahí no tan desarrollada, ¿no? Como un international de mujeres hay también. Yo no tenía ni idea. Jugué, bueno, primero con mis amigos, jugué con mi novio, hice amigos en el Dota. Como que no sentí la necesidad de buscar comunidad, ¿viste? Entonces como que nunca se me ocurrió ponerme a buscar en Google si había grupos, si había, qué más había, y nunca, por eso nunca me enteré de mujeres jugando el Dota ni nada, y por ahí había en Uruguay, y ni me enteré. Ahora siento que ya es como un poco tarde, tampoco tengo expectativas de quedarme acá muchísimo más tiempo, no, no me veo metiéndome en esas movidas, pero capaz que hubiera estado bueno. Lo que pasa es que también para mí era algo inalcanzable, o sea, para mí los pro son los que tienen 10.000 MMR, ¿no? O sea, son como los despegados, pero como todo también hay ligas, ¿no? Y no es que solamente juegan torneos los pro. Me imagino que por una cuestión porcentual, de que son tan poquito el porcentaje de mujeres que además dentro de esas mujeres que haya gente con 10.000 MMR y que haya suficientes para hacer equipo, no, o sea, ya es como que son demasiado pocas. Creo que es por un tema de porcentaje, de que no hay tantas mujeres con el nivel que ves en los grandes equipos. Pero claro, yo tenía esa imagen de que eso era ser pro, y es como una cosa completamente inalcanzable. Entonces, por eso nunca se me ocurrió que yo podía capaz que jugar en algún campeonato o meterme en algún equipo, nunca se me ocurrió. Pero sí, por ahí hubiera estado bueno. Y ahora estoy leyenda 4. Eh, tengo como el objetivo de subir, pero es difícil, es difícil. Es difícil y aparte juego support y, y más todavía. Pienso que sí, que es más difícil. Logré subir hasta donde estoy jugando support en realidad, pero está difícil. En realidad lo que me pasó ahora es que estuve un tiempo sin jugar, estuve jugando otras cosas y volví y perdí mucho y ahora estoy como al borde de bajar y dije, no, pará, no quiero bajar. Y justo ahora estoy en un break, estoy tomándome un break del Dota. Sí, sí, porque si no ya empiezo a bajar. Me pasó en una que me mandé una racha tan terrible que bajé como tres niveles, 3 estrellas, y dije, no, nunca más. Ya aprendí que cuando estás con una racha de perder mucho, tenés que tomarte un break y después retomar. Así que estoy en eso, estoy en un poco. No, porque claro, según tu estilo de juego y todo, ¿viste? Y los héroes también. Yo, por ejemplo, jugué mucho offlaner, pero todos mis héroes favoritos de offlaner no les estaba yendo bien este último año. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Underlord, y el Underlord no lo ves, o sea, nadie lo está jugando. Yo era la única boluda que lo seguía jugando por amor que le tengo, y me iba mal y estaba perdiendo y todo. Y sin embargo algunos support que me gustaban, les estaba yendo bien, y la verdad que si querés subir de medalla tenés que hacer eso. Tenés que ir por lo que está de meta, y ahí dejé el offlaner, lo dejé, por lo menos por ahora lo tengo en pausa, porque le está yendo mejor a mi support, le está yendo un poco mejor. Bueno, cuando empecé el Dota, jugaba medio. Ni sabía lo que era, o sea, los roles. No, y después estuve un tiempo sin jugar y retomé el Dota jugando con, bueno, en ese momento era mi novio, y él era un jugador más nuevo que yo, pero que estaba jugando de forma constante. Yo no estaba jugando de forma constante, y él jugaba carry, HC, y él ya tenía como, era el rol que él había aprendido a jugar, jugaba con sus amigos, y era más fácil que me adaptara yo a la situación de él, que yo estaba como más que me daba igual cualquier cosa, a que él
cambiar, sí, y queríamos jugar en la misma línea, ¿viste? Teníamos como buena comunicación y era lógico que jugáramos en la misma línea y lo empecé a soportear. Y ahí arranqué a jugar support y tuve que aprender todo de support. Me acuerdo de tener anotado en un papel los segundos que había que pulear. Pero yo no tenía ni idea de lo que era pulear. Nada, hoy en día obviamente uno ya no tiene un papel, o sea, como que ya lo tenés naturalizado. Pero tenía anotado los segundos, todo. Tuve que realmente aprender a jugar support. Y al final me gustó. Y me gustó tanto el rol que hoy en día juego sola y sigo jugando support. Pero fue así que empecé a jugar. Y offlaner también. En realidad yo cambiaba entre offlaner. Más que nada cuando dejé de jugar con él, o cuando jugaba sola, decía, bueno, por jugar algo distinto que no sea siempre support, empecé a jugar offlaner y me gustaba. Y hoy en día las posiciones que juego más son posición 5 y 3. Sí. Son re diferentes, pero ahí es como que me voy moviendo con eso. Posición 4 no me gusta mucho. Me toca, como nos toca a todos a veces cuando tenés los dos roles aprendidos, pero no me gusta tanto. Prefiero posición 5, esa es mi favorita. No podés arrancar por support. Para mí, posición 1 y posición 5 son los dos roles por los cuales no podés arrancar a jugar. Posición 3 me parece un buen rol para arrancar a jugar. Para mí el mejor rol, no sé, capaz que otros pensarán distinto, no importa, pero para mí el mejor rol para nuevos jugadores es en posición 2 y el segundo mejor rol es 3. Y después 4 y después 1 y 5 o 5 y 1, no estoy segura. Pero sí, posición 5 no está tan bueno para gente que arranca a jugar. Posición 3 me parece bárbaro que hayas empezado con offlaner. Para mí Dota en posición 2 es un buen rol para arrancar porque no tenés que preocuparte por la sinergia que tenés con el otro en la línea, ni qué está haciendo el otro, ni qué ítems tiene. Te preocupás por vos mismo, por tu juego. Aprendés un poquito también. Es como que posición 2 aprende varias cosas a la vez. Aprendes a hitear, pero a la vez a molestar al otro. Y qué sé yo, y agarrás la runa y por ahí te movés. Como que aprendés varias cositas sin que sea como lo principal, ¿no? Como que el posición 2 tiene que hacer unas cuantas cosas. Y no me parece un rol muy difícil. Tenés que enfocarte solo en tu héroe, en principio. Ya después cuando empezás a jugar mejor, empezás a mirar a ver qué están haciendo en top, a ver qué están haciendo en bottom. Pero cuando recién arrancás, que está más que bien enfocarte en tu propio juego, no podés ser support, porque el support tiene que estar todo el tiempo mirando lo que hacen los demás. Pero bueno, es mi opinión. Y offlaner es otro héroe que no tiene que estar tan pendiente de esas cosas. Y puede enfocarse más en aprender tu héroe, en la hitear, ¿no? Y cositas así que tenés que aprender al principio. Es verdad, las mujeres como que caen mucho en ese rol. Yo sinceramente, medio que por orgullo, había dejado de jugar de support. Medio que le había dicho a mi novio, no, digo, yo no, ¿por qué te tengo que soportear siempre yo hago? Y ahí fue que me metí a jugar offlaner casi y al final fue algo bueno porque me gustó el offlaner, pero la realidad es que a mí el support me gusta. Y hoy en día, te digo, juego sola y sigo prefiriendo jugar support. O sea que está más que bien jugar support, pero sí es algo como que a veces veo que todas las mujeres juegan support y digo, ay, estaría bueno un poco más de variedad. A mí me pasaba con esta amiga filipina que hice, que ella juega posición 5, y yo también juego posición 5. Claro, y después estaba, bueno, ¿por qué no jugás carry? Y jugamos las dos en la línea. No jugás vos carry. Ay, no. Y así, no, yo entiendo y me imagino los motivos por los cuales las mujeres terminan mucho en roles de support. Y los roles de género permean los videojuegos como permean todas las relaciones humanas. Y aparte porque el support se considera como un rol más fácil de jugar y al ser más fácil y las mujeres como no saben jugar a los videojuegos van a aprender el support mejor. Y es todo falso, pero bueno.
Ni el support es necesariamente más fácil, ni las mujeres juegan peor al Dota. La cuestión es que hay menos mujeres que juegan al Dota. Entonces tenés esa imagen del que juega menos debe jugar peor. Estoy de acuerdo con que hayas empezado a jugar offlane. Me parece muy bien. No te olvides de Underlord, no está en la meta, pero es buen héroe. Lo defiendo siempre, sí. A mí me encanta y me costó, pero me costó mucho. En realidad es mejor la ulti que tiene ahora, pero antes tenía un ulti que obligaba a todos los que estén en el radio alrededor de él a teletransportarse contigo. O sea, teletransportaba a todos los que estuvieran en un radio alrededor de él. No era un portal. Y a mí me encantaba eso porque, viste, como tenés miembros del equipo que no hacen caso, me los traía conmigo. Entonces, vos querés, bueno, rompimos la torre, tenemos que ir a la otra línea, y era la manera de traerlos, era hacer eso. Activás el ulti y los perseguís y automáticamente los movías. Claro, es como Ayo que te puede realocar, ¿cómo se dice? Reubicar, no sé cómo se dice en español, el relocate. Algo así era el ulti del Underlord. Y estaba bueno para mover a los compañeros porfiados. Y ahora ya es voluntario. Cruza el portal el que quiere. Bueno, ya no empeoró un poquito, pero igual sigue estando bueno. Es interesante. Yo juego mucho Vengeful Spirit y te pasa que a veces tenés que sacar al otro, movés a tu compañero del lugar y no entienden dónde están parados. ¿Y qué me hiciste? Sí, tal cual, es verdad. Yo por eso no juego a Io en realidad, porque tenés que tener mucha confianza, porque si no se pueden enojar contigo, porque no compartieron tu visión de que te tenías que ir de ahí. Claro, sobre todo cuando tenés compañeros porfiados que no quieren hacer. No, esa es la típica del Dota, que uno siempre piensa que uno tiene razón y sabe lo que hay que hacer y todo. Pero bueno, es parte de jugar al Dota, ¿no? Y de enojarse con los compañeros. La diferencia está entre, bueno, te enojas y escribís boludeces, o te enojas y te lo quedas en la cabeza. La gente que elige escribir cosas en el chat ya es el problema de Dota, ¿no? Y gente, bueno, primero que se toma muy personal todo e insultan siempre a la persona, o sea, van en contra de la persona y no en contra capaz de la decisión que tomaron, o no sé, no está bueno este ítem, compraste otro, pero cuando son como insultos a la persona y a denigrar a la otra persona porque juega diferente o no hace las cosas como vos querés que lo hagan. Después mucha arrogancia, que bueno, jugás hace muchos años y tenés la idea de que entendés mejor el juego, y desde ese lugar de la arrogancia es como muy feo, porque digo, ¿cómo quieren que nueva gente juegue al Dota si hay alguien nuevo tratando de aprender y jugando y lo insultás y te enojás y se equivoca? Y gente como muy impaciente. Yo estoy muy orgullosa de mi puntaje de conducta 12.000, porque bueno, obvio que a veces me he enojado y todo, pero nunca, digamos, despreciar a la gente así como he visto, ¿no? Pero creo que falta de paciencia con nuevos jugadores o con el error, ¿no? De que alguien se equivoca y listo, y se equivocó, no es el fin del mundo, ¿no? La impaciencia creo que es como algo grande, y gente que no es buena comunicadora, y no sos buen comunicador en la vida, no lo vas a hacer en el Dota. Entonces por ahí querés comunicar algo positivo, como constructivo, de che, me parece que no tenés que comprar esto, tenés que comprar lo otro, y lo dice de una forma tan mal, pero tan mal, que pudre el juego. Si te tengo que decir una cosa que pienso que es la peor en el Dota, en cuanto a toxicidad, es la gente que ya tiene 5 enemigos del otro lado del mapa y elige por algún motivo tener 9, ¿no? O sea, tiltear, enojar a tus propios compañeros, cuando vos tendrías que estar tomándole el pelo y diciéndole boludez al enemigo. ¿Viste? O sea, si vas a tomarles el pelo, a tipear
y hacer esas cosas que son graciosas un poco también, ¿no? Hacéselo al enemigo siempre. O sea, que el enemigo se frustre y se enoja porque te estás burlando de él. Pero no le hagas a tus compañeros, porque yo digo, o sea, no querés ganar, o sea, no querés ganar, porque una persona, vos estás ofendiendo y haciendo enojar a tus propios compañeros, van a jugar peor. Entonces estás yendo en contra de vos mismo, porque vos querés ganar y querés ganar MMR. Entonces la gente, ya cuando arrancan así, ¿viste? Estoy en la línea, por ejemplo, como support, y no sé, pasa algo y el carry me tipea, pero me tipea de forma sarcástica, ¿no? Porque me equivoqué, o porque se murió, o porque me morí. Yo ya eso no tengo tolerancia, ¿viste? Digo, o sea, ya empezó la partida hace 3 minutos y ya querés ponerte en mi contra. No te conviene ponerte en contra de tu support. Eso es lo que me molesta. Si gente que no tiene sentido común, de que, bueno, si realmente tenés un poco de odio adentro, tenés que descargarlo siempre en el enemigo. Y, claro, no, porque al enemigo lo muteas y listo. Pero si vos muteas a todo el mundo en tu equipo, después no tenés comunicación, van a jugar peor. Y cuando podrían estar bien comunicados y jugar bien, entonces no tiene sentido eso. Sin embargo, al enemigo lo muteás y no te importa. Si no, te tenés que coordinar con el enemigo igual. Y de última que jueguen enojados, mejor para vos. Eso sí me molesta. He desarrollado, tengo poca tolerancia, y tengo que decir que yo he abandonado a mi carry más de una vez cuando se ponen así. Lo he abandonado porque y digo, no, le digo al otro support que me cambie de línea o algo, porque llega un momento que no tengo tolerancia para la gente que decide burlarse de su compañero de línea. Y muchas veces yo juego con todos muteados, en realidad. Acá, desde que me vine a Japón, desmuteé y lo he mantenido desmuteado. O sea que no ha sido tan terrible, pero los últimos 5 años anteriores a venirme a Japón, jugué con el chat muteado. Y lo desmuteaba un día y me arrepentía y lo volvía a mutear. Para mí la toxicidad en la TAM está bastante jorobada. Y acá hay toxicidad, pero no tan terrible. O sea, por ahora he mantenido el chat abierto y para mí se juega mejor, yo qué sé. Y he subido de medalla desde que estoy acá. Creo que poder comunicarme con el equipo ayuda a subir. No tiene género. Yo me he enojado muchas veces. Lo único que trato de guardármelo dentro de lo posible, ¿viste? O demostrar mi enojo de una forma constructiva. Tipo, no compres eso, o, no sé, cosas que te enojan, pero nunca yendo hacia la persona. Acá lo que hay es mucho racismo. Eso sí hay acá. Yo los reporto siempre, pero hay mucho racismo, por ejemplo, de los rusos a los filipinos, y los filipinos que le dicen comunistas a los rusos. O sea, como esa cosa de los países que es bastante fea. Y yo como ahí, de afuera, ¿viste? Tipo, bueno, no sé por qué hay tanto ese problema, mucho de racismo. Pero sí me he sentido un poquito más cómoda con el chat abierto en Japón, acá. Idealmente uno debería jugar con el chat abierto para poder escribir y estar comunicado. Yo prefiero agarrar el rol de mediadora y de calmar las aguas antes que perder. Entonces, muchas veces no me ha quedado otra que ponerme a hacer las paces y decirle, no, mira, tranquilo. Y bueno, es parte del rol de support también, siento yo, no sé. support emocional, aparte de support. Es que yo creo que el tema de que el competitivo de las chicas no es tan visible es por el hecho, me parece, de que no hay suficiente cantidad de mujeres que jueguen a un nivel como para que sea tan visible, ¿no? Que participen en los grandes torneos, que sean más conocidas.
creo que es por el hecho de que no hay tantas mujeres, para empezar. Y eso va a temas de por qué no hay tantas mujeres jugando videojuegos. Creo que es un problema como que excede al Dota y a lo que el Dota puede hacer. A mí me gustaría, obviamente, que Valve invirtiera, pero sí, yo siempre quise que Valve invirtiera mucho más dinero en la escena pro, porque a mí me gustan los esports, me gusta mirar Dota, y me parece que hay que meterle mucho a eso, y si Valve invirtiera dinero y recursos en hacer llamados y poner plata en torneos, y eso obvio que sería muy bueno, pero el tema es que se pone plata donde se genera plata y los equipos hacen plata haciendo sponsors y cosas, y si las mujeres no tienen más visibilidad es muy difícil. Yo siempre soñé con que apareciera de repente ahí en los equipos una mujer y ya está, soy hincha de día cero, o sea, no me importa nada más, pero yo creo que lo que falta es como invertir de forma intencional, o sea, que no sea esperar a que haya suficientes mujeres para generar tiene que haber algo más intencional, como discriminación positiva. Tiene que haber discriminación positiva, porque así por arte de magia no va a haber más mujeres en el Dota. Me pasó también buscando en Wikipedia, de hecho, cuando estuve googleando sobre la escena pro de mujeres y eso, buscaba nombres que encontraba, fulana, mengana, y no encontré casi nada en Wikipedia, y me di cuenta así que faltaba. Y que se le presta mucha atención a los jugadores que están que tienen mucho puntaje y que están muy arriba. Y en realidad lo que habría que hacer es, aunque tengan medallas menores, hacer igual, o sea, hacer un torneo igual y que tenga lindos premios igual. Y después, naturalmente, si más gente se anota, como que se va afinando. El Dota, el primer International, si vos mirás el nivel de Dota, comparado con el nivel de ahora, era mucho menor. O sea, los pros jugaban mucho peor que ahora. Lo que se consideraba wow, ya no se considera wow ahora. O sea, los pros fueron mejorando, porque eso es lo que genera la competencia, que cada vez sean mejor y mejor y mejor. Entonces, si vos arrancás un torneo, aunque sean con medallas medias, e incentivás, porque pones premios y pones plata y sponsor, qué sé yo, después la competencia se va haciendo sola, porque vas a querer estar en ese torneo, entonces vas a querer jugar y van a ser todos un poquito mejor. Y eso fue lo mismo que pasó con los hombres. Lo recordamos con mucho cariño a Dendi, pero Dendi no es ni la sombra de los pro que hay ahora. Porque en comparación con los otros de su misma edad, porque hoy en día los pro andan mucho más volando, pero no es porque tengan unos genes superiores, sino porque tienen 12 años de tradición de Dota atrás, de la cual han aprendido y hay coach muy buenos y con mucha experiencia. Y eso mismo puede pasar con las mujeres. Entonces, hay que hacer torneos aunque tengas medalla baja, ¿sí? Y van a ir apareciendo y van a ir mejorando. Y la que jugó en el torneo esta vez y es leyenda, capaz que la próxima es una medalla más. Y así, lo que pasa es que, bueno, si se hacen solo los torneos que dan plata, no van a dar plata nunca, porque es verdad que la gente prefiere ver muchas veces como cosas de medallas más altas. Pero nadie mira lo que no se hace, así que hay que hacerlo igual. Pero igual Valve hace lo que se les da la gana. No sé si Valve escucha mucho lo que la gente quiere. No creo que no escucha a nadie. Ahora parece como que hicieron el cambio del Battle Pass, como que lo hicieron por la gente y no hay una persona que esté contenta con el cambio que hicieron, que sacaron. Entonces al final es lógico que no hacen las cosas por lo que los jugadores quieren. Así que no sé qué es lo que habría que hacer. Un movimiento más grande, pedir, exigir. Bueno, muchas gracias a vos. No, la verdad no me veo dejando el Dota, lo único que sí necesito mis descansos. Me tomo mis breaks de Dota, tengo periodos en que no quiero jugar,
Y justo ahora estoy en un periodo así, pero bueno, ahora hablando contigo me dieron ganas de jugar de nuevo. Así que capaz que me juego una partida ahora después de esto. Sí, bueno, en realidad donde yo vivo, como no es Tokio, es como las afueras de Tokio, es como suburbano, tipo suburbios, es mucho más tranquilo, hay casitas, mucho más espacio. Yo ahora cerca de mi casa tengo como 3 campos de arroz. Ahora estoy hinchando bastante, por ejemplo, por OG, porque me gusta Whisper y quiero que gane. Sí, estamos todos apoyando a Whisper, ¿verdad? Me gusta mucho, aparte me gusta la Flame y me parece que juega muy bien los héroes que juega. Para mí es o sea, es como los Flame más interesante casi de jugar ahora mismo, de mirar, digo. Y lo baneo a Push porque no lo soporto, ni como amigo ni como enemigo, no, me molesta siempre. Me genera ansiedad saber que puede estar ahí escondido, no, digo, no.